Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Queridos hermanos, todos los días tenemos que estar con el oído abierto y deseosos de escuchar la palabra de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de aquel que es nuestra vida, el amor de nuestra existencia, que es Cristo, que nos conduce de nuevo a la verdad, nos une al Padre, nos da sentido a todo cuanto vivimos, nos dice y nos desvela que caminamos hacia el encuentro con Él y que Él nos espera, que Él nos ayuda, que Él no deja de estar a nuestro lado, de acompañarnos. Es ahí donde también Él dice que Dios está cerca, Él es Dios con nosotros y que está deseoso Dios de establecer su reino. Ahora en Cristo nos es accesible. Y este reino, por una parte, es un reino escondido, es muy pequeñito, es algo que se esconde en el alma de aquel que en la fe se abre a Cristo, a la verdad del Evangelio. Acoger la palabra del Evangelio que a través del oído toca las fibras más profundas del alma. Y cuando ahí el alma, la voluntad de aquel que escucha, se abre y dice: quiero esta relación contigo, acepto y creo que tú has dado la vida por mí, quiero estar contigo, ayúdame a abrirme cada vez más a ti, tú eres el sentido de mi vida. Bueno, aquel que se abre, ahí dentro de él es un poquito como un grano de mostaza, como una poca levadura, que por otra parte está llamada en la potencia que esta pequeña cosa que es el Evangelio, que es la palabra, que es Cristo dentro de nosotros, sin embargo tiene una potencia que todo está llamado a ser transformado por ella. Y además, a través de eso Dios promete y realiza obras grandes, hasta el punto que, como dice Jesús, esa pequeña semilla de mostaza que está sembrada, que desaparece, que se descompone, va a ser transformada y se convierte en un árbol. Hasta los pájaros del cielo anidan en sus ramas. O bien esa poca levadura, como fermenta una cantidad inmensa de harina. Dios hará obras grandes en aquellos que se dejan sembrar, porque Dios viene a buscar el corazón de los hombres. Nosotros lo vivimos dentro de un cuerpo que es la Iglesia, y por eso después en la Iglesia, aquellos que en ella pertenecen, la Iglesia se convierte también así, en signo visible, en sacramento de salvación para toda la humanidad. El corazón del hombre, esta poca mostaza, esta poca levadura, esta palabra que es Cristo en nosotros escondido, está llamada a fermentar toda nuestra vida. Está llamada a que influya en nuestro pensamiento, en nuestros deseos, en nuestro trabajo. Tiene que fermentarlo todo, tiene que ocuparlo todo y reclama confianza y paciencia. Hemos de confiar, hemos de fiarnos, hemos de entregarnos a lo que esta palabra con mayúsculas dentro de nosotros por el Espíritu Santo nos ilumina, suscita, nos invita a convertirnos, nos invita a adherirnos a ella. Hemos de ser pacientes. Para que crezca un árbol hay que ser pacientes. Para que la masa sea fermentada hay que ser pacientes. Hay que esperar. En un instante parece que nada cambia. En un día parece que nada cambia para un árbol, si todavía no se ve nada, y así podríamos continuar. Reclama paciencia. Reclama que nosotros nos fiemos de Dios. Imaginaos un cuerpo como el nuestro que se desmorona
y estando sembrado por esta semilla de vida que es Cristo en el Espíritu Santo, será transformado. Tendremos un cuerpo glorioso. Esto es inimaginable. Nosotros siempre pensamos en esta tierra, en las cosas de la tierra, en tener en esta tierra, en ser muchos, en tener salud, en tener cosas, en que nada nos falte. Pero esto es el reino de Dios. Por eso la creación entera, dice San Pablo, gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Tú y yo, sembrados en la fe en Cristo, a través del Evangelio, estamos llamados a ser hijos de Dios. Por eso nos presiona, y nos presiona toda la creación, toda nuestra historia, nos presiona con sufrimientos, para que toda nuestra vida, nuestra existencia, sea fermentada, sea empapada de Cristo, de tal modo que todos nosotros estemos ya preparados para la transformación final, estemos ya volcados hacia esa transformación. Gime con dolores de parto. En este sufrimiento aprendamos a rechazar el mal y adherirnos a Cristo, a confiar, a ser pacientes. Algo que en esto sucede en nuestro corazón, algo que vamos viendo es que el Señor, a través de esta perseverancia, de esta confianza, de esta paciencia, hace que en nuestro corazón surja el temor de Cristo. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. No queremos separarnos de Él. Comenzamos a comprender que Cristo es el Señor, que es Dios con nosotros, que Él lo sabe todo, que Él lo puede todo, que estoy siempre presente ante Él, que Él siempre está presente delante de mí, que me conoce, que penetra todos mis pensamientos, que me ama, que me busca cuando peco y me desoriento, que me dice siempre: ánimo, estoy contigo, levántate. El temor, este temor que es reconocerle como el Dios de Dios, la luz de luz, el Señor, el Todopoderoso. Y por otra parte, amarlo porque nos ama hasta el extremo. Comenzamos a confiar en Él y no queremos separarnos de Él. Y comenzamos a amar su voluntad como aquella en la cual le encontramos. Cada vez nos conocemos más a nosotros mismos haciendo su voluntad, y es la voluntad que nos salva. Amarle a Cristo es amar su voluntad. Sed sumisos unos a otros en el temor cristiano. Y nos dice, y me detengo en esto un minuto y concluyo, que este temor del Señor, que debe fundamentar todas nuestras relaciones, es donde se fermenta este germen de vida que es sembrado en nosotros a través de la fe en Cristo Jesús, a través de la fe en el Evangelio que se nos proclama. Este temor de Dios debe fermentar, fundamentar, llenar y verse presente en todas nuestras relaciones, en todo cuanto hacemos, en todo cuanto somos. Pues dice hoy San Pablo que sobre todo en las relaciones del esposo y la esposa, porque es un sacramento. Y estas palabras de hoy, que a veces con toda la cuestión del feminismo, de toda la cuestión que hoy se vive dentro de nuestro ámbito y de toda la ideología que hay detrás, porque hay un feminismo terrible que vacía a la mujer de lo más santo que tiene, que es la maternidad. Y esto del amor a ser madre. Aunque una madre se olvide de su hijo, dice el Señor a través de Isaías, aunque se olvide su hijo hoy en día, la madre no solamente se olvida de su hijo, sino que ya veis la cantidad de abortos, se termina matándolo, asesinándolo. Se vacía el corazón de la mujer, que queda vaciada, porque lo más esencial de ella es la maternidad. Bueno, pues provocar cientos de miles de abortos cada año significa también que hemos perdido este fermento, que la mujer y el hombre no saben amarse, no saben relacionarse. El esposo y la esposa. El esposo es el mayor responsable, tiene la mayor responsabilidad, esto es la cabeza, tiene la responsabilidad de custodiar el temor de Cristo. Aquí no se está hablando de imponer. Vamos a hacer esto y se va a cambiar así la casa y vamos... Esto no está hablando de esto, esto ya no es temor de Cristo. El esposo, el marido, es el mayor responsable
de cuidar, de custodiar en la relación con la esposa y por tanto en el hogar, de custodiar el temor de Cristo. Cuando el esposo en los últimos siglos, lo que sea, iba a trabajar, era la mujer la que iba a la misa. Y ha pasado una cosa, que los hombres se han lavado las manos respecto a la responsabilidad que tienen con la fe en Cristo Jesús. Pues los esposos son los primeros responsables de custodiar el temor de Cristo en medio de la relación que tiene con la esposa. El mayor responsable es el esposo y tendrá que dar cuenta de ello ante Dios. Por eso la esposa tiene que cuidar al esposo respecto a esa responsabilidad, recordárselo también, apoyarle continuamente. Es responsable primero el esposo, para que ese temor de Dios empape todas las relaciones del esposo y la esposa, todas las relaciones del hogar, todas las relaciones con los demás de fuera, en obra, en palabra, en recordarlo esto el esposo, en cuidarlo. Por eso dice que el marido ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Ámala, ámala, ámala. Manifiéstale a ella lo que es el temor de Cristo, que es entregarse hasta la muerte y muerte de cruz, lo que sea necesario, hasta entregar la propia vida. Esto que se manifiesta con la obra, también se expresa con la palabra, también se expresa con el deseo. Y se busca en la oración conjunta, se busca en la celebración de los sacramentos, en particular la Eucaristía, la confesión conjunta. Se celebra para que los hijos que se tienen reciban los sacramentos, porque el temor de Dios tiene que empapar a todos y a todo. Esto responsable es el esposo. Orar, invitar a orar, acudir a los sacramentos, recordar que hay que ir juntos, amar hasta el extremo. Y por eso la esposa, dice que la esposa tiene que apoyar esta responsabilidad del esposo. Acordaos que Adán fue al que se le dijo que no comeréis. Si hubiera dicho Adán a Eva, mira, nos ha dicho el Señor que no comamos de esto, no hubiera pasado nada, aunque hubiera comido Eva. Pero no es así. El hombre y la mujer van juntos. Al final este es el hombre. Y por eso juntos tienen que vivir este temor. Uno con su responsabilidad y la otra con la suya. La suya, la de la esposa, es acompañar, sostener, animar, recordar, vivir, entregada a esta unión con Cristo, que el esposo es responsable primero. Y ella representa, como dice también San Pablo, a cómo la Iglesia, cómo el alma tiene que responder a Cristo, apoyándolo, siendo su compañera, ayudándolo a transmitir, en este caso, pues lo que es la fe, la vida junta, unidos a Cristo. ¿Para qué? Para que juntos lleguen a ser una sola carne. Igual que Cristo y la Iglesia, porque esto lo refiere a Cristo a la Iglesia. A Cristo a la Iglesia. Por eso en el sacramento del matrimonio tenemos que ver este amor de Cristo a la Iglesia y esta entrega de la Iglesia a Cristo. Que podamos acoger esta palabra, que nos dejemos empapar todos y fermentar toda nuestra realidad por Cristo, que está escondido en nosotros como este grano de mostaza, como esta poca levadura, pero que está llamada en su potencia, Cristo, a transformarnos totalmente por la potencia del Espíritu Santo. Y por tanto, como hizo con María, hacer grandes obras en nosotros, en cada uno de nosotros y todos juntos, y siempre para gloria de Dios. Que así sea.